Bueno, primero que nada vamos a ver este concepto que es el de la nueva Guerra Fría. Hoy en día se podría decir que existe una nueva Guerra Fría y esto es por diversas razones. Por ejemplo, los principales países que vamos a estar hablando son China y Estados Unidos. Estos viven en un conflicto hace mucho tiempo y ambos países son superpotencias y tienen mucho poder en todo aspecto, pero principalmente en el aspecto económico. Estos viven en una disputa constante por quién tiene más poder en el mundo, pero al ser potencias mundiales sus conflictos nos afectan a todos los países en sí. Entonces, la relación entre China y Estados Unidos ha vuelto aún más tensa en los últimos años debido a una serie de factores, incluyendo el comercio, la tecnología, los derechos humanos, las cuestiones geopolíticas, entre otros. Estos factores han contribuido a diversas características que nos conllevan a sacar la conclusión de que hay una nueva Guerra Fría. Por ejemplo, en cuanto al comercio, Estados Unidos ha acusado a China de prácticas comerciales que no son correctas o que tienen como algún aspecto que no es legal, como por ejemplo el robo de propiedad intelectual, la manipulación de la moneda, lo que ha llevado a la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos sobre los productos chinos. China, a su vez, ha respondido con aranceles sobre los productos estadounidenses, lo que ha llevado a una guerra comercial entre ambos países, que al final esta guerra comercial termina siendo también una clase de guerra como económica. En el ámbito tecnológico, Estados Unidos ha acusado a China de intento de robar secretos comerciales y tecnológicos, especialmente en el sector de tecnología de la información. Esto supuestamente le ha estado robando a países como Estados Unidos y Rusia, y es por eso que Estados Unidos ha prohibido a las empresas estadounidenses vender tecnología en algunas empresas chinas. Finalmente, en términos geopolíticos, Estados Unidos ha aumentado su presencia militar en la región de Indo-Pacífica, lo que ha visto como respuesta creciente influencia de China en la región. China, por su parte, ha estado expandiendo su presencia militar en el mar del sur de China, lo que ha sido visto como una amenaza a la libertad de la navegación de la región. En resumen, la tensión entre China y Estados Unidos se ha intensificado debido a una serie de factores y esto ha conllevado también a nuestra supuesta Guerra Fría. Pero acá hay otro ámbito que es que se han formado bloques tal cual como en la Guerra Fría. Entonces, Estados Unidos ha fortalecido su alianza con países como Japón, Corea del Sur, Australia, Filipinas, en respuesta al aumento de influencia de China en la región Asia-Pacífica. Estos países comparten intereses en seguridad estratégico con Estados Unidos. Por otro lado, China ha formado una alianza con países que comparten su visión de un mundo multipolar y un mayor papel de China en la economía y la potencia mundial. Algunos de estos países incluyen Rusia, Irán, Corea del Norte y Pakistán. China ha establecido una serie de acuerdos comerciales e inversión con países de todo el mundo a través de la iniciativa de la Franja y de la Ruta, la Asociación Económica Integral Regional. Estos acuerdos buscan aumentar la influencia económica de China y reducir su dependencia de mercado estadounidense. La Guerra Fría ha traído una serie de impactos en el mundo, sean políticos, sociales, económicos o tecnológicos. Estos impactos cambiaron el mundo en cierta medida. En sus respectivos aspectos podemos encontrar varios temas importantes de los que podríamos hablar. Uno de estos sería el político. A raíz de la Guerra Fría entre China y Estados Unidos se han dado una serie de conflictos mientras otros han escalado. Un ejemplo de esto sería el de Rusia y Ucrania, un conflicto que lleva ya bastantes años. Sin embargo, con el conflicto entre Estados Unidos y China, este solo ha escalado de manera abismal a un ritmo que no se había visto antes. ¿Por qué se dio esto? Recordemos que China apoya a Rusia y Estados Unidos apoya a Ucrania. Esto lo que ha ocasionado es que el conflicto escale, de cierto modo, ya que ambos países han aumentado su armamento y han aumentado la agresividad con la que atacan al otro lado. Así como hay una serie de conflictos políticos que se dieron a raíz de la guerra entre China y Estados Unidos. Y durante estos conflictos, la rivalidad entre estos dos países aumenta drásticamente. Por otro lado, podríamos hablar de lo económico. Podríamos hablar, por ejemplo, de las subidas y bajadas de precio. Porque recordemos que vivimos en un mundo capitalista y consumista, en el que más produce es el que más gana y el mejor, entre comillas. Entonces, ¿qué ha ocasionado esto? Tomemos de ejemplo el cobre. Aquí en el Perú, uno de los productos más exportados es el cobre. El país al que más se le exporta es Estados Unidos y el segundo es China.
con mucha diferencia. El cobre ha bajado su precio en 0,7%. Entonces, ¿por qué se dio esto? Como China y Estados Unidos tienen que comprar cobre para producir más, porque son países productores, Perú les vende esta materia prima y como compran tanto, el precio baja por la ley de oferta y demanda. Y lo que ha ocasionado es que Perú termine perdiendo económicamente y termine perdiendo más o menos lo que ganaría. Obviamente esto se llega a regular con todo lo que compran Estados Unidos y China. Sin embargo, ¿qué pasa cuando dejen de comprar cobre? Perú ya no podrá depender de ellos. ¿Y qué haremos entonces? En cuanto al aspecto social, las relaciones entre China y Estados Unidos con otros países se han visto afectadas debido a la guerra. Y las consecuencias de esta son un ejemplo muy claro. Podríamos hablar de México, que es uno de los países que depende de China y Estados Unidos económicamente, así como el Perú. Sin embargo, como es limítrofe con Estados Unidos, China lo puede ver como un riesgo y puede decidir cortar lazos con México cuando quiera, lo que haría que por algo social termine afectándolo económica y políticamente. Por otro lado, tenemos que hablar de lo tecnológico, porque esta guerra ha aumentado la tecnología y la ha mejorado. Esto lo podemos ver en los misiles, en el armamento. Últimamente se han usado drones que no se usaban antes. Y esto lo que ha hecho es que podamos avanzar tecnológicamente como sociedad. Y si bien estas se usan para la guerra, que es un fin medianamente incorrecto, si se podría decir, al final un avance tecnológico siempre nos va a beneficiar. Y esto es como lo más rescatable de la guerra, al fin y al cabo.